mi amigo fiel que es el Espíritu Santo, que esté hablando a través de mi boca, la experiencia que Él me dio el día 15 de marzo del 2014. Voy a leer una cita bíblica en donde se encuentra en 2 Corintios 12, del texto 1 al texto 4. Y la palabra de Dios es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Amén. Voy a hacer una oración, amén, para que el Señor sea hablando a través de mi boca. Padre Santo, Señor Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque me has permitido esta grabación. Me has permitido, Señor, grabar este día, este 5 de julio, Señor. Señor, te pido que tú seas que hables a través de mi boca, que no sea yo hablando las palabras, sino tus palabras, Padre. Que tú seas, Señor, que hables a través de mí la experiencia que tú me has dado, Señor. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu que sea hablando a través de mí, porque yo solamente soy un instrumento, Padre, solamente soy un instrumento, y tú seas, Padre, hablando a las vidas de cada uno de mis hermanos, aquellos hermanos que me ven, aquellos hermanos que están viendo esta grabación, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a través de mi boca y que tú seas que hables a su vida. Te pido, Señor, que tú seas, Padre, que libere los corazones, y que seas tú, Padre, que liberte los corazones, que no sean yo, Padre. Gracias, Señor Jesús, y amén. Amén, hermanos. Pues le voy a decir cómo sucedió esto y por qué. El día 15 de marzo estamos en la casa haciendo la oración con los hermanos. El Señor había dado una orden que fuera la sierva. Cuando la sierva fue, empezamos a orar, organizó un servicio y empezamos a orar. De pronto el Señor empezó a hablar mi vida una y otra vez, empezó a hablar mi vida, y el Señor empezó a ministrar a los hermanos que estaban ahí. De ahí empecé a quebrantarme, el Señor empezó a estar ministrando. Empecé a ver muchos demonios. Cuando empecé a ver muchos demonios, yo me preguntaba que por qué. Yo decía, Señor, pero ¿por qué veo muchos demonios, Señor? A lo mejor quieren hacer algo. Pero yo recuerdo que el Señor, cuando tuve mi segunda experiencia, el Señor me dijo, prepárate porque tendrás la tercera experiencia conmigo, cuando estaba en el infierno. Y el Señor me había dicho otra vez, prepárate porque tendrás la tercera experiencia. Yo le dije, sí, Señor. Y me alzó su voz y me dijo, prepárate porque tendrás la tercera experiencia conmigo. Y así que yo dije, está bien, Señor. Yo sé, Señor, que tú lo que hablas lo cumple. Y vine yo y pues dije, Señor, a su tiempo yo voy a hablar a los hermanos, a la sierva le voy a hablar. Cuando empecé a grabar mi segunda experiencia, el Señor me hacía sentir que dijera que se prepararan porque iba a tener la tercera experiencia. Y yo no sabía en qué lugar el Señor me iba a llevar. Yo no sabía ni cómo, pero el Señor sabía sus planes. Como le digo, empezamos a orar, empezamos a danzar, empecé yo a danzar. Y le decía a la sierva que yo veía muchos demonios veía grandes alrededor de mí. Y empecé a sentirme mal, y yo le hablaba a la sierva y le decía, sierva, y ella me decía que qué estaba pasando. Cuando empecé a decirle que veía muchos demonios a mi alrededor, empecé a ver un túnel, que mi mirada se iba hacia un túnel.
y empecé a entumirse mi cuerpo. Ya no era normal lo mío, empecé a entumirse mi cuerpo, empecé a entumirse mis manos, mis pies, un dolor tremendo en mi corazón y en mi estómago. Y yo le decía, sierva, sierva, y ella me decía, no temas, no temas. Y el Señor había dicho que Él me iba a llevar del infierno. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ir más, ya no quiero ir, Señor. Y el Señor me decía, es necesario, es necesario. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Y una vez más yo veía unos ángeles hermosos descendiendo, venían bajando del cielo. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto, Señor? Y los ángeles descendían. Cuando los ángeles descendían, uno se me puso a mi lado derecho, uno izquierdo. Y yo le decía, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? Y el Señor, ellos me decían, porque venimos a cumplir con Dios. Venimos a cumplir con Dios y tú tienes que cumplir, porque Dios lo que habla lo cumple. Y yo le dije, está bien. Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué? Cuando los ángeles me dijeron, sube, el Rey de Reyes y Señor de Señores te espera. Yo le decía, Señor, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Empezó la sierva y el Señor le dijo a la sierva que me ungiera. Y empezó la sierva a ungirme. Y el Señor dijo que ungiera todas las casas. El Señor empezó, la sierva empezó a ungir, tomó aceite, empezó a ungir. Y yo no abrí mis ojos, sino yo lo estaba mirando. Empezó y entonces las cámaras llegaron, empezaron a grabar lo que estaba pasando. De pronto empecé yo a sentirme más y más muy mal, muy mal. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando conmigo? A lo mejor voy a morir, Señor, yo no, porque yo oigo que morir es muy difícil, es terrible. Y el Señor me decía, yo lo que hago, lo hago perfecto. De ahí subimos, cuando subimos y el Señor, yo le decía, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mi familia? No, y el Señor me decía, porque a ti te he escogido. Y de pronto yo no le dije más y el Señor me dijo, hijo, ¿por qué callaste? ¿Por qué no lo hablaste? Y yo le decía, Señor, perdóname, Señor. Y empecé a hablar con el Señor y entre más íbamos bajando a la profundidad del infierno, íbamos empezando a más abajo. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ir, yo no quiero ir. El Señor me decía, tienes que ver. Y yo le decía, Señor, ¿a dónde? Y el Señor me decía, te llevaré al corazón del infierno. Te llevaré para que muchos vean que el infierno tiene corazón. Y muchos piensan que el infierno no tiene corazón, pero sí tiene corazón el infierno. Y el Señor me decía, te voy a mostrar siervos, te voy a mostrar apóstoles, te voy a mostrar muchas cosas que aún mi pueblo no quiere buscarme, aún mi pueblo se está alejando de mí. Poco es el tiempo, poco queda el tiempo y muchos se están alejando de mí. Hijo, yo te voy a mostrar las cosas que yo tengo para mostrarte. Yo le dije, está bien, Señor, bajamos. Antes de eso el Señor me decía, hijo, tienes que pedir perdón. Me levantaron, yo no podía levantarme. Y los hermanos, la sierva me levantó con un hermano. Cuando estaba ahí, empezó el Señor a hablar y empecé a levantarme. Empecé a pedirle perdón a los hermanos, a mi familia. Cuando empecé a pedir perdón por la desobediencia, el Señor, con la sierva Citlali, la abracé y su espíritu me rechazó. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor me decía, porque callaste, por eso yo te llevaré a ese lugar. De pronto empecé a pedir perdón a todos los hermanos que estaban ahí. Cuando empecé a pedir perdón a los hermanos, la sierva, al último le pedí perdón. Cuando empecé a pedir perdón fue cuando caí al piso. Cuando caí al piso empecé, ya no podía hablar, ya no tenía la fuerza para hablarle a los hermanos. Y cuando empecé a sentirme más, yo ya no sabía, yo ya no podía oír. Y la sierva oró para que yo pudiera hablar lo que estaba experimentando. Yo pudiera hablar para que los hermanos se dieran cuenta. Pero para mí no era fácil. El experimentar el infierno no es fácil. Muchos piensan que el infierno es
es una mentira, una fantasía, pero el infierno existe. El infierno existe. Ahí tú puedes decir que el infierno no existe, que el infierno está aquí en la tierra. Eso es mentira del diablo, para que tú no busques a Dios. Y Dios quiere que conozcamos el infierno y el cielo para que nos arrepientamos y reconozcamos que Dios existe. Y yo te quiero decir que el infierno sí existe, porque yo ya fui, yo ya experimenté. Si tú quieres creerlo, Dios va a hablar tu vida. Tú vas a escuchar lo que viene más adelante. Tú puedes decir que el infierno no existe, que no existe. Sí existe. Yo te quiero decir que sí existe porque mi Padre me lo mostró. De pronto bajamos a la profundidad del infierno. Empecé a ver un túnel, empecé a ver una celda y yo le decía, Señor, yo no quiero estar aquí. Empezamos y empecé a ver muchas llamaradas, muchos demonios y mucha gente gritaba con un dolor tremendo. Ellos gritaban y decían, no, Señor, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Y yo le decía, Señor, yo no quiero estar aquí, ya no quiero estar, Señor. Ya no quiero estar en ese lugar. Y el Señor me decía, hijo, tienes que ver lo que te voy a mostrar. Caminamos y el Señor me mostraba una celda. En esa celda estaba un siervo. El Señor, yo le preguntaba, Señor, ¿quién es ese hombre? Ese hombre estaba siendo atormentado. Y el Señor me decía, él era un evangelista. En la tierra él evangelizaba. Él llevaba mi palabra, él llevaba, pero mientras acá, cuando él predicaba a multitudes de personas, por acá él estaba viviendo en pecado, hijo. Mira, ¿y a dónde está él? Mira, muchos piensan que nomás por llevar mi palabra ya va a ser salvo, nomás porque me acepte ya va a ser salvo. No, hijo, tienen que vivir en santidad, tienen que vivir, hijo, porque muchos se están olvidando, muchos piensan que no tienen. Yo soy santo, así tienen que ser santo como yo soy santo. Y yo le decía, sí, Señor, Señor, yo quiero que me digas por qué Él está ahí. Yo quiero que me digas más porque Él está ahí. Y el Señor me decía, porque Él evangelizaba, Él llevaba mi palabra, pero cuando Él la llevaba, no la vivía. Él hablaba a multitudes de personas. Él hablaba y él hablaba y hablaba, pero a mí estaba viviendo en pecado, porque yo soy el que conozco los corazones. De mí se puede esconder el hombre. Y yo le decía, sí, Señor, el hombre del hombre, pero de mí no se puede esconder. Pero piensan muchos que de mí se esconden, pero de mí no se pueden esconder. Y ese hombre estaba siendo atormentado. Él estaba siendo atormentado y él gritaba y él decía, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor, sácame, Señor. Yo quiero ir, Señor, a la tierra, a hablar tu palabra, porque muchos se están perdiendo, muchos están yendo por el camino equivocado, Señor. Yo quiero ir, Señor. Y el Señor le decía, no tienes oportunidad. Ya no tienes oportunidad. Y yo le decía al Señor, Señor, ya no quiero, Señor, ver. Ya no quiero, Señor, ver. Y el Señor me decía, aún falta, hijo, aún falta. Y yo le decía, Señor, ya sácame de aquí. Ya no soporto, Señor. Y el Señor me llevó a otra celda. En esa celda estaba una mujer. Esa mujer lloraba, gritaba. Y yo le decía, Señor, ¿quién es esa mujer que era en la tierra, Señor? Y el Señor me decía, hijo, él era una sierva mía. Ella era una evangelista también. Pero mira ahora dónde se encuentra. Mira dónde se encuentra ahora, hijo. Y yo le decía, Señor. Y el Señor me decía, mira, ella vivía en pecado, a ella le gustaba la vanidad, a ella le gustaba vestirse, a ella le gustaba ir a predicar y vestida bien, a ella le gustaba la elegancia, ella quería quedar bien con la gente, pero conmigo pensaba que no iba a quedar bien. Ella veía a las personas, ella quería que la vieran a las personas a ella, pero a mí no me tomaba en cuenta. Ella iba, pero porque ella iba a su manera.
Y el Señor me mostraba una pantalla grande. El Señor me mostraba en esa pantalla su vida. Esa mujer, ella iba a evangelizar. Ella multitudes de personas le hablaba a multitudes de personas, pero cuando ella, el Señor me decía, mira, así yo pienso que me voy a agradar. Ella iba bien zapatillada, bien maquillada, iba bien con aretes muy grandes. Ella iba bien elegante, pero ella me decía el Señor, pero ahora ¿dónde está? Porque no tienen la santidad, no quieren tener la santidad. Pastores que no le buscan con todo su corazón. Siervos que predican la palabra por dinero, por ganancias. Él le va a mostrar allí en ese lugar. Aún los pastores no quieren limpiar las iglesias, aún los pastores quieren vivir en pecado, ahora no quieren ser santos. Yo quiero que vivan una vida de santidad, yo quiero que sean santos como yo soy santo, quiero que vivan una vida de santidad. Y el Señor me decía, ¿y ahora dónde está en ese lugar? Y esa mujer gritaba y gritaba y ella decía, Señor, sácame de este lugar. Sácame porque ya no puedo, Señor, sácame, ya no puedo, Señor. Y ella gritaba y los demonios se burlaban y le decía, alaba y adora que este es tu reino. Alaba, alaba, tienes que adorar. Ahora predica, predica. Y ella cargaba una Biblia y ella predicaba a multitudes de personas en ese lugar. Y los demonios le decían, ahora te toca, habla, habla. Y ella decía, no, Señor, ya no aguanto, Señor, sácame de este lugar, sácame, Señor, de este lugar, porque ya no soporto, Señor. Y a mí me dolía mi corazón ver esas personas atormentadas. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de la humanidad, ten misericordia. Y el Señor me decía, yo tengo misericordia de la humanidad. Yo hablo en estos tiempos, pero aún no quieren arrepentirse, aún mi pueblo se aleja, aún mi pueblo quiere vivir en pecado, aún mi pueblo piensa que yo voy a llegar entre 1 año, 20 años, no, yo vengo pronto, y yo vengo pronto, me decía el Señor. Y yo le decía, está bien, Señor. Y el Señor me decía, habla, no calles, no calles lo que yo te voy a mostrar. De pronto empezamos a caminar. Caminamos en una celda. Íbamos pasando. Cuando empezamos a caminar, me topo a un joven. Ese joven estaba siendo atormentado. Y yo le decía, Señor, ¿qué está haciendo ese varón? ¿Qué está haciendo ese joven ahí, Señor? Y el Señor me decía, hijo, él tocaba batería ya. Mira, y el Señor me mostraba una pantalla. Y el Señor me decía, mira, así él tocaba. Y ese hombre vivía en pecado. Ese hombre estaba viviendo en pecado. Y el Señor me decía, mira, yo no quiero ni unos así. Yo no quiero que se suban a tocar con pecado. El Señor me decía, y el Señor me decía, yo quiero santo, yo quiero humilde. Y yo le decía, está bien, Señor. Y ese joven, nos acercamos más. En ese asiento donde él se sentaba, era una brasa, era como un horno donde estaba él, era como una parrilla, y él se movía y él decía, Señor, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto. Y él tocaba y tocaba, y en sus manos lo que él cargaba eran unas varillas, y él gritaba y decía, Señor, sácame de aquí, ya no soporto este lugar, Señor, sácame, Señor. Y el Señor le decía, ya es demasiado tarde para ti. Y el Señor me decía, piensa que yo con eso me voy a agradar. No, yo quiero humildes, yo no quiero con pecados que se suban. Y el Señor me decía, muchos están perdiendo, muchos están tocando mal, muchos están viviendo en pecado, y aún los pastores no ven, aún los pastores están ciegos.
Y el Señor me decía, tú ves, tú vas a salir de este lugar y le vas a decir a esto, y es necesario que sea grabado. Y yo le decía, está bien, Señor. De pronto caminamos y ese hombre seguía atormentado y él decía, Señor, sácame de aquí, Señor, ya no soporto estar en este lugar, ya no soporto. Y él gritaba y gritaba y yo me dolía mi corazón a ver a esa persona. De pronto yo le decía, Señor, ya no quiero ver ya. Señor, ya no quiero ver, Señor, sácame de este lugar, Señor. De pronto empecé a ver muchos demonios, empezaban a hacerle burla, empezaban a gritarle, y ellos lo único que decían, Señor, ten misericordia y sácame de este lugar. De pronto caminamos. Cuando caminamos empecé a ver una celda. En esa celda estaba una mujer. Esa mujer ella vivía en pecado. Ella estaba viviendo en pecado. Ella le gustaba la vanidad. A ella gustaba. Veía como ella era una pastora. Venía, compraba cosas. El Señor me decía, te voy a mostrar, porque aún las pastoras, los pastores, los siervos, los evangelistas están viviendo en pecado. Y aún porque yo tengo misericordia, yo aún tengo misericordia. Y el Señor ama al pecador y aborrece el pecado, me decía el Señor. De pronto yo empecé a ver en esa celda una pantalla. En esa pantalla estaba donde ella iba a comprar cosas, que maquillaje, arete, y así ella se subía a predicar, y ella le hablaba y le hablaba, así tienen que andar, que así tienen que vivir, y así que tienen que estar la palabra, pero ella no la vivía. Ella hablaba de muchas maneras, pero su palabra, ella no la practicaba, la palabra de Dios. De pronto el Señor me mostraba otra celda. En esa celda estaba un pastor. Ese pastor estaba en ese lugar porque a él le gustaba beber. Ese pastor le gustaba andar con mujeres. A ese pastor le gustaba andar fornicando. De pronto ese hombre decía, Señor, sácame de aquí. Sácame un minuto, Señor, y voy a la tierra a hablarle a los siervos, a hablarle a los pastores que se arrepientan porque están viviendo en pecado, Señor. Sácame de este lugar. Ve, sácame, Señor, ten misericordia de mí. Y los demonios se burlaban y les decía, alaba y adora que este es tu reino. Alaba y adora que este es tu reino. Y yo le decía, Señor, ya no puedo, Señor, sácame de este lugar, Señor, sácame, Señor. Empecé a ver a ese hombre como bebía, empezaba, pero él lo que bebía era un ácido, que cuando tomaba él, sus tripas se quemaban, empezaba a quemarse él, empezaba a llorar, a gritar y decía, Señor, sácame de este lugar. Sácame, Señor, porque ya no soporto, Señor. Sácame para hablarle la verdad que el infierno existe, Señor. Y el Señor le decía, y es demasiado tarde para ti. Ya no tienes oportunidad. Tiene oportunidad los que están en la tierra. Pero aún los pastores, aún los siervos no creen lo que mi palabra habla, mis siervos. Aún llevan mis siervos la palabra y no creen aún. Aún hay incredulidad en la iglesia. Aún hay muchas cosas dentro de la iglesia. El Señor me decía, y te voy a mostrar lo que hay dentro de la iglesia. El Señor me empezaba a mostrar que dentro de la iglesia hay más hipocresía. Dentro de la iglesia es donde hay más cosas que muchos pastores no se dan cuenta. Hay mucha fornicación, hay mucha adultez en esa iglesia, el Señor me decía. Y yo no vengo por un pueblo con mancha y con arruga. Yo vengo por un pueblo santo, por un pueblo santo. Y quiero que le digas a mi pueblo que yo vengo ya. Y dile a mi pueblo que yo vengo ya. Y dile a mi pueblo que yo vengo ya. El tiempo se agota y muchos se están perdiendo. Ve y habla, ve y dile y no lo calles. Yo le decía, está bien, Señor.
El Señor me decía, porque aún los pastores no creen la palabra, aún los pastores quieren ver que el infierno existe para creer. El infierno los espera a muchos pastores, aún el infierno los espera a muchos evangelistas, a muchas personas. Satanás quiere más personas para hacerlo atormentado. Y muchos son los que se pierden que los que entran a mi reino. Y el Señor empezaba a llorar, y empezaba a llorar el Señor, y yo le decía, Señor, está bien, yo lo hablaré. Está bien, Señor, yo lo hablaré. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo que es tiempo que se vuelvan a mí. Dile a mi pueblo que es tiempo que vengan a mí, que yo los espero con los brazos abiertos. Ve y dile a la humanidad que es tiempo que vengan a mí. Yo los amo, yo borro sus pecados, yo amo al pecador. Ve y dile, no lo calles, ve y dile, porque muchos están siendo engañados por el diablo, muchos están siendo engañados por los demonios, para que tú no vayas. Muchos prefieren andar en la prostitución, muchos quieren andar como Satanás quiere. Y muchos piensan que nomás porque ya aceptaste a Dios vas a estar con Dios. No, el Señor me decía, muchos piensan que ya porque me acepten ya, pero se van al mundo, pero Satanás allá los espera. Y ese hombre gritaba y él decía, Señor, perdóname, porque yo pensaba que iba a ser entre un año, iba a ser varios años, que yo iba a hablar tu palabra. Pero el Señor me decía, hijo, porque yo lo que hago, lo hago perfecto y mi palabra no vuelve a mí vacía. Y el Señor me decía, tú háblalo porque muchas iglesias están viviendo en pecado. Muchos pastores le dan la preferencia a los pastores que van enciegados para llevar mi palabra. Muchos se hacen pasar por pastores, pero muchos son engañados por el diablo. Y aún los pastores les creen a los que van engañados por el mismo diablo y no por mí. El Señor me decía, te mostraré otra celda donde vas a ver a una mujer, donde esa mujer pensaba que no iba a venir a este lugar y ahora este lugar se encuentra ella. Empezamos a caminar. Empecé a ver que las lumbres se alzaban hacia ella y ella gritaba, se revolcaba y decía, Señor, ya no aguanto, Señor, sácame de este lugar. Señor, sácame, Señor, ya no aguanto en este lugar, Señor. Señor, sácame, Señor, de este lugar. Y yo le decía, Señor, ya no quiero ver más. Ya no quiero ver más, Señor, cómo están haciendo atormentadas estas personas. Aún conocían de ti, Señor. Y el Señor me decía, porque muchos están yendo por el camino equivocado. Ve y diles a mi pueblo que yo lo amo. Ve y dile a mi pueblo que yo los espero, porque el tiempo es corto. Y el Señor le decía a esa mujer, ya no tienes oportunidad. Y esa mujer decía, Señor, ten misericordia de mí, sácame, Señor. Y quiero irme a arrepentir a la tierra, Señor. Y decirle que este lugar existe, que este lugar hay sufrimiento, Señor. Sácame de este lugar. Y yo le preguntaba a esa mujer que qué era en la tierra. ¿Tú qué eras? Y el Señor me decía, pregúntale qué era en la tierra. Pregúntale. Y yo le preguntaba qué eras en la tierra. Y ella me decía, que a mí me gustaba meterme aún con los maridos, aún con los hermanos de esa congregación yo me metía. Yo me metía y ahora donde estoy en este lugar. Y el Señor me decía, mira, esos son los demonios que la atormentan. A esos son los demonios que ella hace relaciones sexuales. Y ella gritaba y decía, Señor, ten misericordia de mí. Sácame, Señor, sácame porque ya no aguanto este lugar. Y ella me decía, ve y dile a los pastores, ve y dile a las pastoras, ve y dile a los siervos, a las siervas, evangelistas, que no vengan a este lugar, que vivan
vivan una vida de santidad, que vivan porque es tiempo de vivir la santidad y que no pequen porque mi Padre viene pronto, me decía ella. Y yo ya no tengo oportunidad para salir de este lugar. Ve y dile que yo ya no tengo oportunidad. Yo no tengo oportunidad en este lugar, ve y dile. Yo le decía, está bien, yo voy a ir. Y el Señor me decía, hijo, sé fuerte porque en las iglesias donde yo los voy a mandar, no van a creerle porque quieren ver el mismo infierno, el mismo Satanás para creer. Yo le decía, está bien, Señor. Y el Señor me decía, prepárense porque muchos irán por muchos lugares. Prepárense porque irán a muchos lugares a hablar mi palabra, a llevar mi palabra, porque muchos no han sabido de mi palabra y tienen hambre de mí, pero muchos son los que se pierden, pocos son los que están conmigo. Y el Señor me decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Muchos están perdiendo, muchos están yendo por mal camino. Y mi palabra, ¿a dónde la están dejando? ¿A dónde la están dejando? Prefieren la libertad del mundo que seguir mi camino. Yo le decía, está bien, Señor. De pronto el Señor le decía, Señor, ya no quiero estar ahí. Ya no quiero estar ahí, Señor. Sácame, Señor. Sácame, Señor. Empezaron las horas a pasar, las horas a pasar. Y él, la sierva, le preguntaban que por cuántas horas. Y el Señor me decía, te llevaré por 5 horas. 5 horas estuve en el infierno y estuve en el cielo. De pronto empecé a ver muchas llamas. Empezaron a pasar las horas y yo ya no podía regresar. Porque el Señor me estaba mostrando a esas personas. El Señor empezó a estarme mostrando, hablando a ese lugar. Yo le decía, Señor, ya no aguanto, Señor. Y el Señor me decía, no temas. No temas porque yo estoy contigo. Yo le decía, Señor, dame las fuerzas. Y el Señor me decía, no temas. Empecé hasta llorando y le decía, Señor, yo no quiero quedarme en este lugar. Y el Señor me decía, no te vas a quedar en este lugar. Cuando empecé en ese lugar, empecé a ver a esa mujer como estaba siendo atormentada. Ese tormento no lo podía quitar nadie. Ese tormento ella se lo quería quitar, pero entre más los gusanos se multiplicaban, más los demonios se multiplicaban, las llamas eran tremendas. Y ella gritaba y decía, Señor, sácame de este lugar, Señor, sácame, Señor, de este lugar, porque ya no soporto, Señor, sácame, Señor. Sácame, Señor, de este lugar. Y yo le decía, Señor, ya no quiero ver más en ese lugar. Yo no quiero, Señor, estar en este lugar, sácame, Señor. Y el Señor me decía, tienes que ver las demás cosas que te voy a mostrar. Y el Señor me mostraba a una mujer donde ella era homicida. Esa mujer mataba y aún ella cantaba delante de los hermanos. Ella se subía delante del altar de Dios. Ella empezaba a cantar y él gozaba, se danzaba, ella gritaba. Y ella gritaba y danzaba, pero no sabía que ella había matado a una criatura en su vientre. Y ahora ella se encuentra en ese lugar. Y el Señor me mostraba, me decía, mira, yo ni una persona ni un homicida entrará a mi reino, ni un fornicario, ni un avaro, ni un idólatra, ni un hechicero entrarán a mi presencia. Yo le decía, está bien, Señor. Esa mujer veía cómo los demonios le sacaban
sus tripas, como los demonios, unos perros la mordían, le sacaban sus cosas a ella. Ella gritaba y sufría y decía, Señor, sácame. Y ella me decía, sácame, por favor, sácame, porque ya no puedo estar en este lugar. Yo le decía, Señor, ya basta con esto, ya no puedo, Señor. Empecé a ver otra celda. En esa celda estaba una mujer que aquí en la tierra ella cantaba, danzaba, gritaba y tantas cosas hacía. Pero ella estaba viviendo en pecado. Ella estaba viviendo en pecado porque cuando ella se iba a la presencia de Dios, al rato se iba a bailar, al rato se iba con las amigas a beber, a bailar tantas cosas que hacía ella. Y ella, el Señor me decía, yo no quiero ni un pueblo así, que en mi presencia dance, cante, grite, lo que diga, pero en mi presencia yo quiero un corazón limpio, un corazón que yo me agrade de lo limpio, porque yo busco trigo limpio y yo no busco trigo sucio, me decía el Señor, porque yo quiero un pueblo limpio, perfecto, sin manchas, sin arruga. Y yo no quiero, porque muchas iglesias, muchos pueblos están danzando, gritando, tantas cosas hacen, pero están viviendo en pecado. Y yo no quiero un pueblo así, yo no quiero un hijo así, yo no quiero una sierva así, yo no quiero un evangelista así, mientras que pongan mano, dance, griten, tantas cosas sanen, pero yo no estoy en ese lugar en cada corazón, viviendo en pecado, yo no puedo estar en sus corazones. Yo le decía, está bien, Señor, y el Señor me decía, esto es lo que te voy a mostrar. Ahora toma mi mano y no te sueltes de mí. Empecé a ver muchos demonios que iban detrás de nosotros. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y el Señor me decía, hijo, te voy a llevar al cielo para que tú vayas y testifique lo que viste y lo que has oído en este lugar. Yo le decía, está bien, Señor. Está bien, Señor. Y el Señor, empecé a salir de ese lugar. Yo no podía salir fácilmente, porque los demonios estaban furiosos, porque los demonios quieren que tú te quedes en ese lugar. Satanás quiere que tú vayas a ese lugar, y Satanás quiere que te enredes a sus redes para que tú vayas a ese lugar. Muchos dicen que el evangelio es aburrido, pero esa es mentira del diablo, para que tú no busques su presencia. Y si tú quieres creer lo que el Espíritu está hablando, y si tú sientes en tu corazón que sientes algo, es porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida, porque Él es el que convence de tus pecados. Él es el que convence a los corazones, no es el hombre. De pronto el Señor me dijo, levántate, y empezamos a caminar, y el Señor me decía, toma mi mano y no te sueltes de mí. Y empecé a tomarme de su mano. Cuando empecé a salir de ese lugar, empecé a ver una ciudad de oro, muy hermosa, muy bonita esa ciudad. Yo no quería ya salir de ese lugar. Yo le decía, Señor, yo quiero quedarme en este lugar. Veía muchos ángeles que decían, santo, santo, no se paraba de decir santo, santo. Muchas ciudades estaban ahí. De pronto empecé a ver una puerta de oro. En esa puerta de oro veía una escalera muy grande. Cuando empecé a ver una escalera muy grande de oro, yo no podía ver el final. Yo le decía, Señor, el Señor me decía, yo puedo pasar por ahí, porque yo soy la puerta y de mí entra y sale. De pronto empezamos a caminar. Empecé a ver muchos ángeles en ese lugar, cómo ellos se movían, cómo ellos hacían cosas. Y yo me gozaba, yo ya no podía ver esas llamas, ya no podía ver nada ahí. Y un gozo que yo sentía porque estaba en la presencia del Señor. Empecé y el Señor me decía, te voy a mostrar el libro de la vida. Empecé a ver el libro de la vida y el Señor empezó y le dijo al ángel Gabriel, ve y lleva
y muéstrale el libro. Empezamos a caminar y pude observar un libro muy grande. Un libro muy grande. En ese libro podía ver muchas gentes anotadas, muchos nombres podía ver en ese libro. Pero unas letras inexplicables, algo que yo no podía entender. Yo buscaba y ojeaba, pero yo no podía ver tantas letras. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué están estas gentes aquí? ¿Por qué están tantas cosas escritas? Y el Señor me decía, es por medio del Espíritu, por medio de mis siervos son, para que yo, todas las gentes que han ganado aquí van, toda la gente que me acepten aquí están escritas. Pero yo podía ver que estaban algo borroso y yo decía, Señor, pero ¿por qué está borrándose algo? ¿Por qué está? Y el Señor me decía, hijo, porque muchos se están alejando de mí, muchos se están alejando, hijo. El 20% se irán conmigo y el 80% se quedará. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ser unos de esos. Yo no quiero ser unos de esos. Y el Señor me decía, tienen que ser fuertes, tienen que seguir buscándome, porque yo busco esos adoradores que me busquen en espíritu y en verdad. Yo no busco con pecado, yo no busco con algo, con pulga, con garrapata, yo no quiero con mancha ni arruga, yo no quiero. Yo quiero un pueblo santo porque yo soy santo y aquí solamente subirán los santos, el Señor me decía. Empecé a ver a un hombre cómo danzaba, cómo se regocijaba. Y el Señor me decía, hijo, mira quién es aquel. Yo le decía, Señor, ¿quién es aquel? Y el Señor me decía, hijo, aquí está mi siervo David, aquí está mi siervo. Y yo podía ver cómo David, cómo danzaba ante su presencia, pero él era un joven, era joven él, empezaba a danzar, a cantar, y él decía, santo, santo, empezaba a danzar, empezaba a correr, y él decía, así yo quiero un pueblo, así quiero que me busquen, así quiero que no se avergüencen de mí, así yo quiero un pueblo que me busque en espíritu y en verdad. Yo le decía, está bien, Señor, así tú buscas un pueblo, tú así te agradas de un pueblo. Y el Señor me decía, sí, porque muchos se están congregando mal, muchos se me están buscando a su manera, muchos están buscando a su carne, porque la carne es la que los trae. Muchos están yendo conforme a la carne, muchos están ministrando conforme a la carne, muchos están ministrando, pero no están ministrando por medio de mí, muchos están ministrando por medio de Satanás, el Señor me decía. De pronto empecé a ver algo hermoso, ahí había mucha gente danzando, un canto hermoso que ellos decían, santo, santo, y al último terminaba en aleluya, decían aleluya, aleluya, y ellos decían aleluya, no se cansaban de decir santo y empezaban a danzar, a gritar, y yo empezaba a regocijarme ahí, empecé a cambiar mi rostro, porque el tormento que sentía era un dolor tremendo, y ahí en ese lugar es una paz, es un amor, es algo lindo, inexplicable. Muchos prefieren irse al mundo, pero algo que yo te quiero decir, que la gloria de mi Padre existe, la gloria, Él está ahí, Él está con cada uno. Muchos pensamos que Él no está con nosotros, pero Dios está. Pero Dios se aleja porque nosotros mismos le damos cavidad al diablo y que entre a nuestro corazón. Muchos le abrimos la puerta a Satanás para que Él entre y gobierne nuestras vidas. Y no entramos, que entre el Señor. Y el Señor me decía, hijo, así como le dan cavidad al diablo, así denme cavidad a mí, pero no me suelten, no me dejen ir. Porque muchos dejan entrar a Satanás y ahí los tienen, y mientras van al altar a orar, a llorar, a gritar, a danzar, pero mientras están viviendo en pecado, mientras lo están haciendo hipócritamente. De pronto empecé a ver un libro muy hermoso,
Ese libro brillaba, resplandecía y el Señor me decía, aquí están todas las personas que me aceptan, aquí están todas las personas que aún me reciben, aquí está, mira, aquí está. Y yo podía observar, empecé a observar y ellos danzaban, la gente danzaba y no se cansaban de decir santo. Ello era una paz que yo sentía, un gozo. De pronto el Señor me decía, mira, te voy a mostrar el mar de cristal. Mira, te voy a mostrar. Empecé a observar el mar de cristal. Un río muy hermoso, un río de oro muy preciosa. Algo precioso, inexplicable. Y el Señor me decía, mira, ahí te voy a llevar, ahí te voy a mostrar, pero aún no es el tiempo. Y empecé a observar las cosas y miraba. Y yo decía, Señor, ¿cuándo estaremos aquí, Señor? Y el Señor me decía, aún no es el tiempo en que tú tienes que estar aquí, tienes que cumplir conmigo. Yo le decía, Señor, yo no quiero ir. Ya no quiero ir a la tierra, Señor, déjame aquí, Señor. Déjame, Señor. Y el Señor me decía, no, tienes que cumplir conmigo porque he puesto una responsabilidad en tus manos. Y he puesto una responsabilidad en cada uno de tus hermanos que están ahí en la tierra. He puesto una responsabilidad en cada siervo para que me busquen en espíritu y en verdad. Y Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Porque el Señor me decía, yo soy el mismo Dios de ayer y de hoy. Yo soy el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob. Y nunca nunca cambiaré y seré siendo el mismo. Y yo le decía, está bien, Señor. Y muchos piensan que el Evangelio es pura locura, es pura hipocresía. Muchos piensan que el Evangelio le estamos adorando al aire, le estamos adorando al viento. Pero no, cuando tú dispones tu corazón, le estás adorando a un Dios vivo, a un Dios que resucitó al tercer día. Y Dios quiere que lo busquen en espíritu y en verdad. Porque Dios viene por un pueblo limpio, por un pueblo sin mancha y sin arruga. Porque el tiempo es corto para la iglesia, el tiempo es corto para la humanidad. Aún los pastores, aún tus siervos, sierva, evangelista que me ves, aún sabemos que el tiempo es corto y no hacemos la cosa como Dios quiere. Aún no ponemos la palabra en práctica, aún no buscamos a Dios como Él quiere. El tiempo se agota, el tiempo, y Dios sigue hablando a la humanidad, Dios sigue hablando a su iglesia, Dios sigue hablando al pueblo, y aún no cree el pueblo, aún el pueblo es incrédulo, aún el pueblo no cree las cosas. Tienes que ir a la tierra y testificar lo que has visto. Tienes que testificar lo que has visto. Y el Señor me dijo, hijo, no calles lo que yo te voy a mostrar y a dónde te voy a enviar. Yo le dije, está bien, Señor. Y el Señor me decía, aunque te odien los pastores y no crean, y si los sacan, que los saquen, pero conmigo no han cumplido y van a cumplir conmigo, porque yo voy con ustedes y aún los ángeles irán con ustedes. Yo le dije, está bien, Señor. Y el Señor me decía, hijo, entra a tu cuerpo, es tiempo que entres a tu cuerpo. Y yo le decía, Señor, yo quiero quedarme. Y el Señor me decía, entra al cuerpo porque tienes que ya cumplir conmigo. Empecé yo a entrar a mi cuerpo y le dije, está bien, Señor. Los ángeles descendieron conmigo. Empecé a entrar, empecé a sentirme mal, empecé que algo entraba a mí, entré a mi cuerpo. Empezaron a orar los hermanos, empezaron a orar y me empezaron a orar, a clamar. Porque para mí no era fácil, para mí yo no tenía fuerza, yo no tenía nada. Empezaron a orar los hermanos, a clamar. Hoy este día me ha dado las fuerzas y está en este lugar. Hoy este día le agradezco a Dios
hoy 5 de julio del 2014, por esta grabación que me ha permitido hablarlo, que aún me ha permitido el Señor estar en este lugar hablándoles. No soy yo, sino es Él, el que está hablando una y otra vez a la iglesia. Lo que Dios habla a la iglesia, porque Él está viendo que su pueblo se va y se va por caminos equivocados. Y yo quiero decirte que el que convence los corazones es Él, no yo. El que te hace que tú dejes los pecados, el que te convence de los pecados, ese es Él, no yo. Y recuerda que Dios es el primer lugar en tu vida. Tienes que poner a Dios en primer lugar en todo tiempo. En donde tú estés, donde tú vayas, tú tienes que tener en primer lugar a Dios. Porque no es una sola vez que tú das el respirar. Hasta que Dios te diga que tú tienes el compromiso, cuando Dios ponga la responsabilidad en tus manos, busca a Dios. Y yo quiero decirte algo, que Dios es el primero que debemos de poner, porque Dios es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por Él. Y quiero decirte, tu hermana, siervo, sierva que me estás escuchando, que tú no vivas en pecado, vive una vida de santidad. Porque Dios viene por un pueblo limpio, sin mancha y sin arruga. Dios quiere que tú te arrepientas de tu pecado. Dios quiere que aún que tienes oportunidad en la tierra, te arrepientas y te reconcilies con Él, porque Él ama al pecado. Él ama al pecador y aborrece al pecador. Y Dios quiere que tú seas una gente humilde, una persona humilde. Y yo quiero que donde estás tú sentado o donde estás viendo esta grabación, donde estás tú, que cierre tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre Santo, Señor Jesús, yo quiero, Señor, que tú seas, Padre, que perdones a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, al que está viendo esta grabación, Señor. Que tú seas, Padre, que lo reconcilies, Padre, que lo perdones, Señor, y borres sus pecados. Tú quieres, Padre, un corazón limpio, porque tú te agradas de algo limpio, no de algo sucio. Y tú que me estás viendo, repite esta palabra. Ten piedad de mí conforme a las multitudes de tus piedades, Señor. Borra mis rebeliones. Oh Santo Señor, que tú seas, Padre, que quite toda carga de mi hermano, que quite toda carga, todo pecado, Señor, toda tristeza. Que Él traiga, Señor, que tú los liberes, que tú lo libertes, Padre, y que Él te pueda buscar como tú quieres. Porque Él quiere buscarte, Señor. Repite conmigo estas palabras, tú que me ves. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, y quiero que tú reescribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo quiero, Señor, arrepentirme hoy que tengo vida. Porque tú eres el que me da el aire y el respirar. Porque tú eres el que me das las fuerzas para seguir. Porque yo sin ti soy nada. Porque yo sin ti soy como la pluma en el aire. Y yo creo, Señor, que tú este día, esta tarde, o esta noche, tú me vas a liberar de todo pecado, de toda carga. Y te dejo mi vida en tus manos. Señor Jesús, amén y amén. Y yo me despido con las palabras, que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones y ricamente Dios te bendiga.